Ya, en este video vamos a hablar de la primera syscall de manejo de procesos. La primera syscall que vamos a ver es la syscall que permite crear procesos. Cuando uno tiene un proceso, uno se pregunta quién creó ese proceso. Alguien tiene que crearlo en el sistema operativo. Entonces uno se pregunta quién lo crea. Otro proceso tiene que crear ese proceso. Y a ese otro lo crea otro proceso. Y a ese otro proceso tiene que crearlo otro proceso más. Entonces, si uno sigue esta secuencia, tiene que llegar a un proceso. Esto no es como el huevo de la gallina, uno llega a un proceso. Y ese proceso en particular es el que se inicia cuando se inicia el sistema operativo. Usualmente uno llega al proceso que tiene identificador 1, y ese suele ser como un proceso raíz, que se crea durante la inicialización del kernel. Tiene distintos nombres. En Linux lo van a ver como systemd o init o upstart, dependiendo de la versión. En macOS es launchd, en Windows es el initial system process o el proceso system, pero es un proceso que los crea a todos. Entonces, el hecho de que un proceso cree a otro genera una relación padre-hijo, proceso creador y proceso creado. Eh, entonces, al final todos los procesos tienen un padre o un proceso que lo creó. Y esto permite formar un árbol de procesos. Entonces uno puede ver, por ejemplo, ejecutar este comando, ps3, y ese comando junto con los ID nos muestra toda la... Aquí tenemos un ejemplo donde el proceso systemd crea a los procesos crond, a dbusdaemon, console systemd, tmax, y cada uno de ellos tiene un ID. Cada uno de ellos a su vez crea procesos. ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo rápido en el servidor del curso. Vamos a volver aquí al, vamos a conectarnos a IC2333 inc.cl. Claro, si queremos ver qué procesos hay aquí, necesitamos ps en pstream y el parámetro para que muestre los ID de procesos. Y nos muestra un árbol básicamente dibujado en texto, pero en fondo es un árbol. Voy a cambiar esta pantalla para que se vea mejor. Y lo voy a ejecutar otra vez. Entonces podemos ver que hay varios procesos que se crearon a partir del proceso inicial, y cada uno tiene subprocesos. Aquí hay un demonio de Docker corriendo, un Docker container, otros subprocesos de Docker. Hay un proceso hay un proceso que administra las conexiones de red, el que administra las conexiones SSH, etc. Entonces todos esos procesos están corriendo. Aquí también lo voy a marcar porque si no ustedes no lo van a ver. Aquí el proceso, que es el punto rojo, el proceso Nginx, que es básicamente el servidor web. Y todos estos subprocesos que fueron creados por Nginx son threads que se encargan de servir cada una de las solicitudes web que llegan a cada uno al servidor principal. Este es el proceso que administra las conexiones SSH. Entonces, seguramente para la conexión actual va creando sesiones remotas para cada persona que se conecta. Aquí, como yo he abierto 3 ventanas, seguramente, claro, tiene sentido que haya 3 procesos disponibles. Uno de los cuales es Bash, el cual es la consola sobre lo que estoy ejecutando, y PS3 es el proceso que acabo de ejecutar. ¿Ya? Entonces alcanzan a aparecer en la lista de procesos creados. ¿Ya? Entonces la primera syscall que vamos a ver es la syscall fork. Y esa es la que se ejecuta cuando un proceso padre crea un proceso hijo. El parent crea un child. La syscall fork es una syscall bien particular. A veces cuesta un poquito entenderla, pero no es tan complicado. Básicamente, un proceso está ejecutando su código y en el momento que llama fork, se crea automáticamente un proceso hijo. Pero el proceso hijo parte exactamente desde el punto en que lo llamó. O sea, en que si este es el tiempo en que está con el proceso padre, desde el momento en que se llama fork, en ese momento se crea el hijo, y el hijo ejecuta la instrucción inmediatamente a continuación del fork. O sea, el proceso hijo se crea como si fuera el proceso padre, pero retornando del fork. No parte desde la instrucción inicial, como que no vuelve a la primera instrucción de main. Se crea desde el momento en que se hace fork y continúa de ahí en adelante. ¿Ya? Entonces, en el momento que ambos se crean, ambos existen en la memoria del computador, en espacios de memoria separados. Eso es muy importante,
Y dependiendo de la implementación, hay algunas implementaciones en que el padre sigue ejecutando y otras implementaciones en que el hijo sigue ejecutando. Eso depende del sistema operativo. Y ahora, ¿qué recursos posee el hijo? Por eso que la pongo como qué personalidad. El hijo es un duplicado casi igual que el padre, tiene muy pocas diferencias. Algunas de las diferencias es que tiene un ID, un identificador distinto, tiene un espacio de memoria distinto, pero inicialmente es un espacio copiado exactamente de la memoria del padre, ¿ya? Y lo otro es que continúa ejecutando en la misma instrucción que el padre, una vez que el padre ha retornado del fork, ¿ya? Eso también es bien importante. En la misma instrucción cuando en la que el padre regresa del fork. Entonces ahí surge una pregunta bastante natural también, que espero que se le estén haciendo. ¿Cómo sabe un proceso si él es el proceso padre o si él es el proceso hijo? Porque si son exactamente iguales, tengo que saber quién soy yo, ¿ya? Entonces, eso se obtiene con el valor de retorno de fork, ¿ya? Esta es la syscall fork. Si ustedes hacen clic aquí, van a poder ir a la página de manual de fork y van a poder ver toda la descripción más precisa, ahí cómo se llama, qué header tiene que incluir para llamarlo, etcétera, y los valores de retorno, las condiciones, etcétera, ¿ya? Aquí es importante que dice, on success, the ID of the child process is returned to the parent and 0 is returned in the child. Entonces, significa que el padre recibe el ID del hijo y el hijo recibe un 0. Esa es la clave, ¿ya? Entonces, desde este momento, si ejecutamos este código, lo voy a marcar aquí. Si ejecutamos este código, no estoy marcando nada. Si ejecutamos este código, en este punto se llama fork. Cuando se llama fork, se crea el proceso hijo que tiene ID 4601. ¿Ya? Ese es el ID del hijo. El padre tiene ID 4592. Luego que el hijo continúa, él se crea y la primera instrucción que ejecuta es la instrucción que viene justo después del return de fork, ya que es este printf. El mismo código porque es el mismo espacio, es una copia del espacio de memoria del padre. Entonces ejecuta el mismo código. Por lo tanto, voy a imprimir el valor de la variable p, y la variable p es lo que retornó fork. Y como soy el hijo, cuando soy el hijo, fork retorna 0. Por lo tanto, escribe 0. Pero cuando soy el padre, como el padre sigue trabajando en paralelo, digamos, simultáneamente con el hijo, el padre recibe como resultado del fork el identificador del hijo, el ID del hijo, que el hijo se creó con ID 4601, entonces la variable P para el padre vale 4601. Son variables P distintas porque se crean en espacios de memoria distintos, ¿ya? Entonces esas son las condiciones. El hijo se crea como una copia del padre, se reserva un nuevo espacio de memoria completo que se copia desde el padre. Ambos siguen ejecutando desde la instrucción de retorno del fork y el fork retorna el ID del hijo al padre y le retorna 0 al hijo. Esas son las claves para entender cómo funciona fork. Entonces veamos un código. ¿Qué imprime ese programa? Lo voy a destacar, pero lo vamos a mirar un poquito en la práctica, ¿ya? Tenemos un código que imprime una variable, que tiene una variable A, que se llama con valor 42, imprime un texto antes de fork, y define una variable de tipo PIDT. Esa en verdad, si usted hace la búsqueda, es un int, no es nada más que un int. Y eso, y se llama fork, y se obtiene y se guarda como valor de retorno de fork. Entonces, luego podemos dividir el comportamiento. ¿Cómo sé que soy el hijo? Si es que el fork retornó 0, entonces soy el hijo. Por lo tanto, no estoy marcando nada. Por lo tanto, todo este if de aquí es lo que hace el hijo. Y todo lo que es el else if de acá, cuando el ID, cuando lo recibido es mayor que 0, es lo que hace el padre. Si el fork retorna algo menor que 0, significa que hubo un error, caso que no estoy considerando acá. Entonces aquí el hijo, lo primero que hace es que incrementa el valor de A, que ahora va a valer 43, y va a imprimir A. Y A debería valer 43. Pero por otro lado, el padre va a imprimir el ID de su hijo,
que vamos a ver en el ejemplo cómo es, y en primer lugar el valor de A. ¿Y cuál debería ser ese valor de A? Piénsenlo, pero vamos a averiguar. Entonces voy a abrir acá la consola, perdón, la consola del Sublime con el texto que está ahí, está subido. Entonces aquí podemos ver que están todos los headers necesarios para imprimir todo correctamente. Aquí está la variable que muestra el ID del hijo, un valor de retorno para antes de terminar la ejecución, un valor para el estado del hijo, ya vamos a ver para qué se usa, y la variable que es una variable local o perteneciente al espacio de memoria del padre. Entonces lo primero que hacemos, llamamos a fork. El valor va a ser mayor o igual que 0 cuando no haya ningún error. Si hay un error, nos vamos aquí abajo y entregamos un código de error. Pero si todo anda bien, el hijo va a recibir el valor 0 en la variable child PID. ¿Ya? Entonces va a incrementar el valor de A, va a decir que es el hijo, va a imprimir su identificador, va a decir quién es el identificador de su padre mediante la syscall get parent PID y obtiene su identificador mediante la variable, el método getPID. Indica que el valor de su copia, de su variable childPID es, de esto debería ser 0, y que el valor de A es, esto debería ser 43. Luego va a esperar 5 segundos usando la syscall en sleep, y luego va a quedarse pegado esperando que le ingresemos un valor antes de terminar y luego salir con exit. Por otro lado, lo que va a hacer el padre, va a indicar que es el padre, va a decir cuál es su ID con el método, con la función getPID, va a imprimir el valor de la copia que recibió de la variable childPID, que es lo que le retorna fork, y luego va a esperar que su hijo termine. Va a imprimir su valor de la variable A, vamos a ver qué es lo que imprime, y luego va a llamar a otra syscall que vamos a analizar en otro video, que es wait, la cual básicamente deja al padre pegado esperando que el hijo termine. ¿Ya? Entonces vamos a abrir la consola, la vamos a achicar un poquito, y vamos a dejar acá Sublime también. Entonces ya, limpiamos todo, y vamos a compilar primero fork1, y ejecutable fork1 y nombre de archivo fork1.c, ejecutamos fork1 y claro, efectivamente el padre indica que él es el padre, que su ID es el 3134, el ID de su hijo es 3135 y espera al hijo. Y el padre imprime 42. Hasta ahí suena muy razonable porque el valor de la variable A para el padre siempre fue 42. El padre nunca la modificó. Aquí ustedes podrían estar pensando, bueno, pero tal vez el hijo ejecuta antes. Aquí el hijo tuvo la suerte, o sea, el padre tuvo la suerte de ejecutar antes que el hijo. Pero una vez que están los dos creados, depende del sistema operativo cuál corre primero. Pero aquí lo interesante es que aunque el hijo ejecute primero, el valor sigue siendo 42. ¿Por qué? Porque porque la variable A eh, existe en la memoria del padre y cuando el hijo se crea una copia de A, porque se crea en otro espacio de direcciones, en el espacio de memoria del hijo, que es distinto del espacio de memoria del padre. Estos no son los threads comparten memoria, después vamos a hablar de threads. Estos son procesos y los procesos tienen espacios de memoria diferentes entre sí. Entonces, el después del hijo indica que su ID es el 3135 y que el ID de su padre es 3134 y eso es correcto. Indica que su copia de childPID es 0 porque es el hijo, retornó 0, fork retornó 0, y que su valor de A es 43 porque él incrementó el valor de A a 43. Luego duerme 5 segundos y después espera que yo le ingrese un valor. Cuando yo ingrese un valor, ingresemos el valor 78, eh, claro, el hijo va a terminar, se va a desbloquear, va a decir goodbye y va a llamar a otra syscall que se llama exit para indicar que ha terminado. Y cuando ha terminado, el padre se va a desbloquear porque va a recibir la notificación de que el hijo ha terminado. Entonces el padre va a poder seguir escribiendo cuál es el código de salida de su hijo, que es lo que voy a entregarle a partir de la syscall exit. Parte importante. No se ve nada aquí. Ya. Este valor de retorno, que se le entrega como código de retorno
a la syscall exit del hijo, esto se pasa, lo recibe el padre mediante, no, aquí, en status, en su variable status. Aquí el padre recibe el valor, el código de salida del hijo. Y luego esta función, esta macro wexit status es para extraer el valor desde ahí, porque lo guarda en un formato, en un long, y solo le interesa los últimos 4 bytes de ahí. Pero eso no es tan importante. ¿Ya? Entonces ahí va, y el padre va a escribir, va a imprimir que el valor de su variable A va a ser, ¿cuánto? 42 o 43. Es efectivamente 42. ¿Por qué 42? Porque la variable A, aun cuando el hijo imprime que A valía 43, esta variable A no es la misma que la del padre. El padre tiene su propia variable A que vive en su espacio de memoria, el hijo tiene su propia variable A que vive en su espacio de memoria. Son procesos distintos desde el momento en que llamamos a fork. Ya voy a borrar primero los dibujos. Entonces veamos otro ejemplo de programa o una explicación un poco de qué está pasando. Aquí estaba ejecutando mi programa con A42, esto es antes de fork, y cuando se llama fork se crea el espacio de memoria, todo esto verde, el espacio de memoria del hijo, que es una copia del padre. Aquí puse no está el texto completo porque lo ajusté para que quedara en la pantalla, pero lo que hace el hijo es que entra a esta parte del if, en que incrementa A e imprime algo, y luego el padre, por otro lado, como él recibe un valor distinto de 0, entonces él entra a esta parte donde ejecuta la otra acción. ¿Ya? Si probamos muy repetidas veces esta ejecución, es probable que en algún momento el hijo nos den valores distintos. ¿Ya? Entonces vamos a probar un par de veces más. Bien. Fork, padre ejecutó primero, espera 5 segundos, termina, ya son 5, ejecuta de nuevo. Bueno, es muy probable que en todas las ejecuciones el padre ejecute primero. Uno puede forzar lo que sea un poquito de otra manera, haciendo que el padre lo primero que haga sea esperar. ¿Ya? Por ejemplo, si aquí cambiamos esta función wait status, vamos a comentarla aquí, y vamos a dejarla aquí arriba, wait status, ¿ya? Entonces el padre lo primero que hace es esperar, entonces compilamos todo esto de nuevo, bueno, voy a borrar eso, ¿ya? Ahí está la compilación, lo ejecuto, y ahora, claro, el hijo va a imprimir primero, y una vez que el hijo se libere, ahora el padre va a, una vez que libere al hijo, que el hijo se libere, el padre recién va a continuar, ¿ya? Voy a dejarlo como estaba antes, porque si no, cuando después lo olvidaré, y esto no funcionará como antes. Ya, veamos ahora otro código de ejemplo. Aquí pueden hacer pausa en el video y preguntarse cuántos procesos se crean. Estoy ejecutando un fork que itera 4 veces y en cada iteración se ejecuta un fork. Ya, pausa en el video. Ahora. Ya, y ahora que lo pensaron, ¿cuál fue su respuesta? 2, 4, al menos se quedan 4 procesos. 8 procesos, 16 procesos. Veamos un poco, pensemos un poco cómo funciona. La primera ejecución, un proceso llama el proceso 1 al primero, ejecuta y cuando i vale 0, ejecuta un fork. Ese fork crea un proceso que tiene como padre a P1. Entonces se ejecuta, continúa esto, después de este fork, va a imprimir el texto, va a imprimir, ¿ya? Va a imprimir su ID y va a imprimir el valor de i, que debería ser 0. Después pasa a la siguiente iteración, ambos pasan a la siguiente iteración, a i igual 1, y ejecutan fork otra vez. El primer fork que ejecuta P1 genera un hijo de P1, P3, cuyo padre es P1, ¿ya? El cual va a imprimir i con valor 1. Por otro lado, en la iteración i igual 1, P2 va a ejecutar fork también y va a generar otro hijo.
Este va a ser, llamémosle P4, y su padre va a ser P2. ¿Ya? Entonces, después de una iteración, tenemos dos procesos creados. Después de dos iteraciones, ya hay 4 procesos que se han creado. Y después de una siguiente iteración, va a haber 8 procesos creados. Porque en la tercera iteración ya habrá 4 procesos que ejecuten cuando i vale 2. Por lo tanto, cada uno va a ser un fork y cada uno va a tener un hijo. P5 que va a ser hijo de P1, P6 que va a ser hijo de P2, P7 que va a ser hijo de P3 y P8 que va a ser hijo de P4. Entonces todos van a imprimir i igual 3. ¿Ya? Entonces veamos rápidamente cómo funciona este código. Este también lo tengo abierto y es el que llamé. ¿No? Este es fork 3, exactamente. Entonces vamos a compilar aquí fork 3. Compilamos fork 3 y lo ejecutamos. Parte de igual 0 y menos que 4 y más e imprime su ID e imprime un número. Entonces ejecutamos fork 3. ¿Cuántas veces se imprime el 0? 2 veces. ¿Cuántas veces se imprime el 1? Porque en la primera iteración, cuando igual 0, se ejecuta el proceso padre y el primer proceso hijo. Ambos imprimen que i vale 0. ¿Ya? Después, la segunda iteración, ¿cuántos unos hay? Hay 1, 2, 3, el 4903, 4902, el 4904. Fíjense que 4902 es el primer proceso. 4903 es el primer hijo, que imprime 1 acá también. 4902 es el primer padre. 4904 es hijo de alguno de los dos, no podemos estar seguros cuál es hijo de quién. Y nos falta un 1. ¿Dónde hay un 1? Aquí, 4905, que debe ser hijo de alguno de los anteriores, también se imprime 4 veces el 1. Y ahí el orden puede ser cualquiera. Una vez que hemos creado procesos, este tuvo la mala suerte de que no lo eligieron de la cola hasta que los demás habían ejecutado. Entonces, el 4905 empezó bastante tarde a imprimir. Si nos fijamos en cada proceso, 4902 imprime aquí, imprime 1, imprime 2, imprime 3, y luego no imprime más porque luego termina. 4903 imprime acá 0, imprime 1, acá imprime 2, acá imprime 3, y ya no escribe más. ¿Cuántos procesos distintos hay acá? Uno podría confiar un poquito en que cada uno se creó secuencialmente. Lo más probable, los procesos se crean con número secuencial. Si tuvimos mala suerte, podría ser que un proceso se haya creado entre medio, pero es poco probable. Es bastante razonable y ustedes pueden pausar el video y contar los valores, que acá hay uno del 2 hasta el último, que es el 17, que solo imprime 3, entonces hay 16 procesos en total. 17 menos 2 más 1, 16. ¿Ya? De hecho, los últimos creados son el 4915, 4916, 4917, 4914, 4913. Todos esos imprimen solamente un 3. Todos esos llegan a la última iteración. Y aquí el 4911 también es uno de los últimos creados, pero tuvo la suerte de ejecutarse antes incluso que el 4905. Si ahora yo ejecuto esto muchas veces, el resultado probablemente va a ser un poquito distinto, pero el orden va a ser distinto. Acá hay uno que se ejecutó casi al final, pero pues, el efecto es el mismo. Se crean, en total, tengo ejecutando 16 procesos distintos. ¿Sí? Ustedes se pueden preguntar también por qué aparece este texto entre medio. Bueno, aquí lo que está pasando es que el primer proceso, el que crea todo esto, el que llama, el sistema operativo está ejecutando este proceso que se llama bash, es el que imprime la consola, es el que imprime este texto y sigue básicamente la consola, ¿ya? El intérprete de comandos. Entonces, cuando yo estoy llamando a fork, lo que hace es que, cuando estoy creando un programa, lo hace es que crea un hijo, crea fork, crea un hijo que ejecuta el comando fork. Entonces, cuando ese hijo termina, que probablemente sea 5607, él terminó de ejecutar acá.
Y luego esto aparece porque el primer proceso, el 5607, liberó la consola. Entonces la consola ya está lista para recibir otros comandos. Y si bien la liberó, estos otros procesos, el 5609, el 11, el 12, el 16, etcétera, ellos siguen existiendo y todavía no han terminado su misión. Entonces eso nos dice otra cosa. Cuando el fork, cuando un proceso termina, los hijos no mueren. Los hijos quedan ahí. Vamos a hablar de ese tema más adelante también. ¿Ya? Entonces eso, cuando llama fork se crea un proceso que es una copia del padre en otro espacio de memoria. Ambos ejecutan, empiezan a continuar ejecutando desde la instrucción de retorno del fork, y fork retorna el ID del padre al hijo y le retorna 0 al hijo.